hermanos, Dios les bendiga. Estamos por iniciar este estudio sobre los dones espirituales. Este es el primer estudio que vamos a tener sobre ese tema. Y vamos a descubrir a través de este estudio, lo que nos lleve de tiempo, conocer los dones espirituales, cuáles son los dones que Dios ha dado a la iglesia, ¿verdad? Y cuál es el don espiritual que usted posee si ha recibido a Cristo como Salvador. Toda persona salva ha recibido un don espiritual para usarlo en la iglesia, para ministrar con él. Se le llama don motivacional. Más adelante vamos a explicar por qué se llama de motivacional. Y va a descubrir también cuáles son las características de cada don, aunque no sea el suyo, ¿verdad? Y es un estudio muy interesante que nos ayuda a valorar, ¿verdad?, el trabajo de otros en la iglesia y de uno mismo también, y cómo se puede decir, juntos, ¿verdad?, la iglesia con todos los dones, cómo va glorificando al Señor Jesucristo, y como un don, ¿verdad?, no debe de interponerse con otro, que generalmente es lo que sucede cuando surge alguna crisis en alguna iglesia. Los que tienen cierto tipo de don parecen opuestos a otros, y sin embargo deben trabajar juntos. No tienen la misma forma de ver las cosas, ni la misma mentalidad, ni nada, porque tienen dones diferentes, pero se complementan uno a otro, ¿verdad? Entonces así es como el Señor Jesucristo ordenó a la iglesia, y debemos aprender que es nuestro don para poder saber dónde entramos en el ministerio, cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Estoy contento de poder iniciar este estudio, porque es algo que es muy necesario en la iglesia, y ojalá lo pueda seguir a través de todos lo largo, ¿verdad?, de que estudiemos, y pueda al final del estudio conocer cuál es su don de motivación, su don primario, y cuáles serían sus dones secundarios. Muy bien, vamos a iniciar con el estudio, y vamos a tener primero una palabra de oración. Vamos a orar y luego iniciamos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder no solamente enseñar, pero grabar y transmitir, y que esté guardado este estudio para otra gente en un futuro, y también para aquellos que quieran volver a escuchar y volver a tener ese estudio o compartirlo con otros. Señor, te damos gracias por estos medios que tú has provisto y que podemos usar para bien. Bendice, Señor, el estudio en tu palabra. Bendice este estudio de los dones espirituales, que sea de bendición, que podamos derivar bendición de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Gracias por este tiempo, y gracias por los que han de escuchar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, voy a tratar de que no sea muy largo, una media hora, un poquito más de media hora cada estudio, para que no se alargue, ¿verdad? Y así puedan disfrutarlo más. Y también, no voy a apresurarlo para ver lo que veamos en una media hora, hasta que cerremos algún tema, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con este estudio de dones, y vamos a responder algunas preguntas. Obviamente yo voy a hacer la pregunta y le voy a dar la respuesta también, y a través de ese medio vamos a ir aprendiendo algo acerca de los dones en este primer estudio. Número 1, primero, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son impulsos, oportunidades y resultados. ¿Sí? Esas tres cosas: impulsos, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo para alcanzar las metas sobrenaturales de Dios.
¿sí? Es lo que Dios quiere hacer en la iglesia a través del Espíritu Santo y obviamente con los creyentes. Entonces esos son los dones espirituales, son impulsos, oportunidades y resultados que nos da el Espíritu Santo, nos los da Dios para alcanzar metas en la iglesia. Número 2, ¿a quién se le da un don espiritual? Bueno, a cada creyente. Les dije en la introducción que cada creyente tiene un don y se le da a cada creyente ese don espiritual y se activa ese don en la salvación, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, entonces se activa ese don. Les voy a estar leyendo varios pasajes de la Escritura. Aquí tengo la Biblia y vamos a leerles. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, cuando se une a nuestro espíritu, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice que somos hijos de Dios, en ese momento se activa el don espiritual que Dios nos ha dado. Número 3. ¿Cuántos dones espirituales tiene cada creyente? ¿Cuántos? Bueno, existen, hermanos, 3 tipos de dones. ¿Sí? Y esto es, voy a enfatizarlo porque es muy importante esta parte. Si quiere, escríbala. ¿Cuáles son los 3 tipos de dones que existen? Existe el don motivacional. Ese es uno. Existe el don de ministerio, ese sería el segundo, y existe el don de manifestación. ¿Okay? Ahora, la pregunta era ¿cuántos dones espirituales tiene cada creyente? Bueno, poseemos un don motivacional, uno solo. De motivación, nada más uno. Don de motivación, uno. Y tenemos la posibilidad de tener varios de ministerio y de manifestación. ¿Sí? Esos son, podemos tener varios de esos. Déjenme silenciar aquí mi teléfono para que no me suene. Entonces, 3 tipos de dones: motivacional, ministerio y manifestación. El creyente tiene un solo don de motivación y la posibilidad de tener varios de ministerio o de manifestación. Les voy a leer 2 pasajes bíblicos. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Ahí dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Cada uno según el don que ha recibido. Singular. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 31, 1 Corintios 12, 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Entonces aquí habla de, en plural, dones. Poseemos un don de motivación, la posibilidad de varios de ministerio y de manifestación. Entonces la Biblia habla de en singular y en plural acerca de los dones. Cada don de motivación del creyente pues es dado por el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 12. Si tiene su Biblia, vaya ahí, vamos a estar un ratito en ese pasaje. 1 Corintios 12, versos del 4 al 7. Sí, les leo del 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa división que la misma Escritura nos da en cuanto a diversidad de dones, ¿verdad? Inicia diciendo el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones. Esa frase diversidad de dones viene de la palabra griega charisma, que quiere decir dádiva divina o concesión espiritual, facultad milagrosa, dádiva o don. Todo eso significa charisma, con J. Esta palabra charisma tiene la raíz jar, que significa gozo, ¿verdad? Y es por esto que el don primario que recibimos le llamamos de motivación, porque nos motiva a causa de producirnos gozo el realizarlo, ¿verdad? Cuando usted descubre cuál es su don de motivación, su don primario, va a descubrir que le causa gozo el ejercer ese don, porque es su don primario, ¿verdad? Y tiene que ver con la palabra gozo. Vamos a ver, les voy a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y verso 13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces a través de los dones Dios produce el querer, quiero hacer esto, y el hacerlo también. No es algo que nos molesta, nos lastima, es algo que con gozo vamos a hacer si tenemos X don, el don primario. Bien, esta misma palabra, ¿verdad? Este mismo pasaje, perdón, de 1 Corintios 12, del 4 al 7, primeramente el verso 4 dice, hay diversidad de dones. Pero luego en el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. Y ese viene de la palabra griega diaconía, que quiere decir servicio o servir o ministerio. Entonces cada creyente puede tener, además dijimos, varios dones de ministerio dados por la iglesia local. Entonces tenemos un don primario que Dios nos da, luego tenemos dones de ministerio, diversidad de dones de ministerios, en el verso 5, que la iglesia da, ¿verdad? Ministerios que uno va a realizar en la iglesia. Y luego en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Esa palabra diversidad de operaciones, la palabra griega energema, que quiere decir efecto, ¿verdad? El efecto que causa aquello. Entonces usted tiene un don de motivación, lo ejerce a través de un ministerio y luego eso tiene un resultado. Y esa es la energema, ¿verdad? Diversidad de operaciones o energemas, efectos. Entonces, mientras Dios da poder a través de nuestro don de motivación, los resultados producidos por ello, pues son las operaciones o energema o manifestaciones que serían los efectos del Espíritu, ¿verdad? El efecto. Ahora, después de listar los dones de ministerio, en 1 Corintios 12 del 28 al 30, Pablo concluye diciendo, desead los dones mejores, ¿verdad? Aquellos que mejor ayudarían a fortalecer a los creyentes y avanzar el reino de Dios. Obviamente aquí se refiere a los dones de ministerio o de operaciones, no al don motivacional que nos es dado, ¿verdad? Pero también más adelante, ya avanzados los estudios, vamos a ver que debemos de buscar esos otros dones también, aunque no sea nuestro don primario. ¿Okay? Los versos 28 al 30, allí lista Pablo los dones de ministerio.
dice 28 al 30, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos, ¿verdad? Y luego ya concluye diciendo, procurad pues los dones mejores, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar los dones que mejor ayudarían a fortalecer a los creyentes y que el reino de Dios avance. Entonces Pedro enfatiza la singularidad de los dones de motivación cuando dice lo siguiente en Primera de Pedro, vamos ahora, Primera de Pedro capítulo 4 y verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto este texto, pero enfatiza aquí Pedro la singularidad de los dones de motivación. Aquí está hablando porque está hablando en singular, ¿verdad? Del don de motivación. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahora, pregunta número 4. ¿Por qué solo recibimos un solo don motivacional? Bueno, el oído está diseñado para sobrellevar una función diferente de la del ojo, obviamente. La mano, pues es para hacer diferentes funciones que las del pie. Los dones, de esa misma forma, son distribuidos para que el creyente no piense más de sí de lo que debe pensar. Vamos viendo Romanos 12, como lo pone la escritura, Romanos 12, versos del 3 al 6. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y así, ¿verdad? Sigue diciendo. Entonces, para que un creyente no se ensoberbezca, no piense que es único, ¿verdad? Sí, porque si un creyente poseyese todos los dones de motivación, los 7, entonces sería sin lugar a dudas autosuficiente y no necesitaría de los demás miembros. De esta otra manera, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros, los que tienen un don diferente de nosotros, así como el cuerpo, ¿verdad? No todo es un solo órgano, tenemos manos, pies, ojos, oído, y cada uno hace su función. Se necesitan todas esas diferentes partes. Así en la iglesia se necesitan los diferentes dones. Les voy a leer Colosenses, dice mis notas aquí, Colosenses capítulo 3, los versos del 18 al 23. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hasta el 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Ahora, después está el verso 24. El 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el verso 23 es la clave de todo esto. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, asimismo, los dones espirituales
Aquí está hablando de las casadas, de los maridos, de los hijos, de los siervos y de los, ¿cómo se llaman? De los que emplean a los siervos, ¿verdad? De los amos. Entonces está hablando que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su tarea, lo que tiene que hacer, pero que cada uno debe complementarse, ¿verdad?, con el otro. El verso 23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese es el verso clave. Y entonces debemos hacer todo para la gloria de Dios y no para los hombres, con nuestro don de motivación. Para evitar amargura por ingratitud, vamos leyendo primero a los Corintios, capítulo 15 y verso 58. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? ¿Por qué cito este pasaje? Bueno, porque a veces hay desilusión en ejercer los dones espirituales. Usted va a tener gozo y va a tener alegría y va a querer, ¿verdad?, hacerlo, y lo debe hacer para la gloria del Señor. Pero la gente muchas veces no va a responder de la misma manera, ¿verdad? Entonces a veces hay ingratitud, especialmente en algunos tipos de dones cuando se ejercen. Y 1 Corintios 15, 58 nos dice que el Señor, ¿verdad?, es el que va a dar la recompensa. Que sigamos creciendo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? No va a ser perdido. Uno puede decir: no, pues esta persona no ni apreció lo que hice, ni le tomó en cuenta, o trabajé tanto, ¿verdad? Si tiene el don de servicio, por ejemplo, en servirle, en ayudarle, y luego se va de la iglesia, ¿verdad? Simplemente. Bueno, aquí nos dice: tu trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, hermanos, vamos a... yo sé que es más cortito, pero ojalá que les vayan tomando en cuenta, ¿verdad?, cada uno de estos estudios. Todavía hay más en este primer estudio, pero lo voy a dejar hasta aquí. Todavía casi nos quedan unos 7 minutos para la media hora, pero lo voy a dejar hasta aquí para no leer lo que sigue, porque lo que sigue son el listado de dones en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuáles son los dones de motivación, cuáles son los ministerios en la iglesia, y algunos vamos a ver que ya han desaparecido, y cuáles son las manifestaciones de estos dones a través de los ministerios. Y también vamos a ver que algunos ya no están, y vamos a examinar por qué no están, ¿verdad? Y qué es lo que la Escritura dice respecto a ello. ¿Está bien? Entonces vamos a dejar este estudio para la próxima semana. Hasta aquí vamos a concluir. Pues espero que estén motivados y que quieran conocer. Algunos hermanos ya, creo que es la tercera vez que doy este estudio. En la iglesia lo hemos dado unas 2 veces, 3 veces quizá. Y algunos hermanos pues aprendieron cuál era su don de motivación. Algunos quizá ya se les olvidó, otros, ¿verdad?, quizá lo recuerdan, y otros pues dicen: no, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces vamos a volver a recordar estas cosas, porque es una enseñanza, una de las cosas más importantes, conocer cuál es el don de motivación de cada creyente, ¿verdad? Ciertamente para el pastor pues es muy útil, para algunos hermanos, saber de los miembros y qué don espiritual tienen. Y les voy a decir hace muchos años en una iglesia, bueno, yo aprendí, hay cosas que no se aprenden en el seminario, se aprenden en la práctica. Y en una iglesia en particular, ¿verdad?, aprendí lo siguiente: hacían la sesión de negocios, una sesión de negocios al inicio del año,
para ver cómo se iba a trabajar durante todo el año. Y el pastor en particular que estaba ahí, yo era pastor asociado, no era el pastor principal, había otro pastor, y él lo que hacía era formar comités. Por ejemplo, un comité de 3-4 personas para buscar maestros para escuela dominical, buscar superintendente para escuela dominical, buscar quienes iban a ser de aseo, ¿cómo se llaman? Pues todos los ministerios que pueda haber en la iglesia o actividades en la iglesia, ¿no? De finanzas, de la tesorería, de campamentos o de todo eso. Entonces se formaban comités y se les daba, creo que 2 semanas para que los hermanos buscaran, se reunieran, pensaran en gente que pudiera trabajar en esas áreas. Se entrevistaba a esa persona a ver si quería, y luego pues ya cuando la persona hacía así, en la siguiente sesión de negocios, en 2 semanas, pues ya el comité decía: nosotros pensamos en fulano de tal o fulana de tal para hacer X cosa, ¿no? Y ahí la iglesia votaba a ver si lo aceptaban o no. Y era un buen método, y yo lo practiqué, lo llevé a cabo aquí en la iglesia en Playas cuando recién nos vinimos, y lo hicimos así, y era un buen método y servía bien. El problema era que la gente que decía: sí, yo quiero servir en tal cosa, a los 2 meses, 3 meses, pues ya no hacía nada, ¿verdad? Y ya se les había olvidado que eran superintendentes de escuela dominical, o era alguna cosa, ¿verdad?, que tenía que hacer, se le olvidaba. Y luego pues empezaban las fallas y a buscar otra persona, y los malestares porque tal gente ya no quería, y así. Cuando vimos este estudio de los dones, cuando empecé a darlo la primera vez, pues fue de bendición, porque la diferencia está en que ya no buscaba uno cualquier gente o alguna persona que a uno le parecía, ¿no? Y decía: bueno, esta persona puede ser buen maestro, maestra, entonces lo vamos a poner de maestro, o de superintendente, o de finanzas. Sino que ahora, a través de los dones, si la persona tenía el don de administrar, entonces se le ponía en el área de finanzas, porque tiene que ver con administración. Si la persona tenía el don de enseñanza, se le ponía a dar clases, porque ese es su don de enseñar. Y así, ¿verdad? Todavía la gente fallaba, porque la gente somos gente y fallamos en todos momentos, pero era mucho menor el índice de fallo, ¿verdad?, que de la otra manera, cuando se escogían al azar. Entonces es una buena práctica el saber cuál es el don de uno y querer trabajarlo, ¿verdad?, en la iglesia, y saber que ese es mi don de motivación y me motiva el hacerlo. Bueno, hermanos, hasta ahí el estudio de este día. Dios me los bendiga, que estén bien, y nos vemos la próxima semana. ¿Okay? Dios les bendiga. Bye.